Shalom, shalom, muchas bendiciones. Bienvenidos a este espacio de explorando el contexto histórico. ¿Por qué estamos haciendo esto, esta sección? Bueno, porque tenemos problemas con el contexto y mucho más con el contexto histórico, el literario, el léxico, gramático y todos los contextos que puedan haber. Y es muy importante entender el contexto el cual estamos estudiando. Así que a base y raíz de esto surge este espacio y gracias a mi maestro Rico Cortés por lanzarme este reto de hacer esta sección. Esta sección solamente de 10 minutos, pero 10 minutos, ¿verdad? Bastante intensos, explorando diferentes contextos y lo que hay en esos contextos y cómo acercarnos al contexto. Así que estamos muy contentos de lanzar este proyecto, explorando el contexto histórico. Así que gracias a mi amado amigo y hermano Mr. Chris por hacerme el intro y los diseños de la página. Así que manos a la obra. ¿Y qué vamos a estar estudiando en este espacio? Vamos a estar estudiando acercándonos al contexto bíblico, pero de una manera histórica, porque tenemos que entender que cada contexto tiene su historia. ¿Ok? A veces cuando nos acercamos leyendo las escrituras, algún versículo dice algo y no entendemos prácticamente lo que está diciendo ahí porque no estamos en ese momento. Tenemos que entender que la narración eh, así no porque no somos parte de esa cultura. ¿Ok? Así que pude armar algo aquí. Vamos a ver si me Okay, here we go. A ver si me sale. Here we go. Ahora, lo que estamos viendo aquí es un iceberg, ¿verdad? Un témpano de hielo. Y así es como yo veo el contexto, ¿ok? Pueden ver allá arriba, dice contexto, 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 ¿ok? Como dice mi maestro. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto, según uno de los diccionarios, ¿verdad? Dice que es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente esa misma situación. Entonces, para entender algunos y todos los versículos, cuando estudiamos las escrituras, tenemos que entender las circunstancias que rodean, ¿verdad? Esa historia, ese versículo, ese pasaje bíblico, ¿ok? ¿Dónde estaban? La geografía, la arqueología, ¿dónde estaban precisamente en la tierra? ¿Cuál era el sistema político, el sistema que estaba ahora mismo en el poder, el gobierno? ¿Cuál era el dinero, el sistema de intercambio de moneda? ¿Cuál era la creencia, no solamente de Israel, sino de los pueblos adyacentes que rodeaban Israel en el antiguo Medio Oriente? Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Cuando estudiamos las escrituras, ¿ok? Muy importante. Ahora, yo puse aquí un témpano de hielo, un iceberg, porque me encanta, ¿verdad? Si usted nunca ha visto National Geographic, en cuanto a los témpanos de hielo, se ven como algo pequeño encima del agua, pero cuando vas bajando en profundidad, pueden tener cientos de pies de profundidad. Y asimismo, tenemos que ver el contexto. ¿Ok? Por lo menos aquí yo tengo tres contextos aquí. El contexto literario, ¿verdad? Que está en la cima. También tenemos el contexto histórico, cultural, que vamos a hablar de eso ahora ya mismo. Y también, muy importante, el léxico gramático. Cuando nos acercamos, tenemos que tener todas estas herramientas para entender el versículo o el pasaje o la parashá que estamos estudiando. Es muy importante. Ahora, sacado de este comentario del contexto cultural de la Biblia, muy buen recurso, Nuevo Testamento, dice el contexto cultural. Dice, el contexto cultural marca una diferencia en la manera en que leemos el Nuevo Testamento. Por ejemplo, debido a que en el mundo antiguo existían muchos exorcistas, los lectores de aquella época no se habrían sorprendido de que Yeshua expulsara demonios, pero debido a que la mayoría de los exorcistas utilizaron encantos o técnicas muy dolorosas para tratar de expulsar a los demonios, resultaba sorprendente que Yeshua solamente lo expulsaría por su palabra. Al considerar el conflicto que se produce en relación con el acto de cubrirse la cabeza en Primera de Corintios capítulo 11, en el contexto más amplio de las tensiones sobre
para cubrirse en la cabeza, las mujeres ricas y pobres en la Corinto del primer siglo. Clarifica la enseñanza de Pablo en este mismo pasaje. Una comprensión de los antiguos conceptos con respecto a la esclavitud demuestra que la enseñanza de Pablo, lejos de apoyar tal institución, la debilita. El reconocimiento de lo que significa para los judíos el término resurrección responde a las objeciones de muchos escépticos de nuestros tiempos con respecto al carácter de la resurrección de Yeshua. Y así sucesivamente. Ahora podemos ver entonces ahora un poquito del contexto cultural, que no todo lo que se lee es lo que se comprende. ¿Ok? So, es muy importante entender estas variantes, porque nos van a ayudar a profundizar y entender y poder explicar mejor las situaciones en Mirhadashah o en la Torá, en los escritos, ¿ok? Y es muy importante para el desarrollo de cada estudiante, ¿ok? Es muy importante esto. Ahora, el contexto, ¿ok? ¿Y alguna vez le han citado fuera de contexto? A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto de lo que usted dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente, así no como lo escuchó. A veces lo opuesto a lo que usted quiso decir. A veces cometemos este mismo error con las escrituras. Es así que las sectas como los testigos de Jehová o los mormones usan la Biblia para defender sus enseñanzas no bíblicas, y otras sectas que usan también las escrituras y las tuercen, ¿ok? Y sacan fuera de contexto para crear doctrinas que no están necesariamente en las escrituras. Ahora, seguimos hablando del contexto. Uno de los recursos más importantes para entender las escrituras es ella misma, y se llama el contexto. Algunos lectores quieren saltar inmediatamente a versículos que están en cualquier parte de las escrituras. A veces lo hacen usando las referencias que se encuentran en los márgenes de su Biblia. Sin embargo, estos fueron añadidos por editores y no parte de la Biblia en sí. Estos fueron añadidos por los editores y no son parte de la Biblia en sí. Desafortunadamente, podemos hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa si combinamos diferentes versículos, incluso hasta versículos que suenen similares. El contexto pueden, en el contexto pueden referirse a temas muy diferentes, aunque suenen iguales. En fin, si leemos algún otro libro, no tomaríamos simplemente del medio del libro de una declaración aislada e ignoraríamos que por se hizo la declaración. Si le diésemos un libro de cuento a un niño que ya está aprendiendo a leer, lo más probable es que ese niño comience a leerlo desde el principio. El que tan a menudo la gente lea las escrituras fuera de contexto no es porque sea algo natural en nosotros, sino porque hemos sido enseñados de manera errada por ejemplos frecuentes, sin faltarle respeto a aquellos que han hecho lo mejor posible sin haber entendido el principio del contexto, y por eso deberíamos aprovechar ahora la oportunidad de comenzar a enseñar a la próxima generación y a interpretar la Biblia de manera correcta. Así que, mis amados, tenemos que entender que cuando nos conectamos a estudiar y a entender el contexto, vamos a entender mucho mejor los principios bíblicos, las enseñanzas, los mandamientos, las fiestas, porque si los estudiamos dentro de su contexto, vamos a encontrar la pureza de las Santas Escrituras. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya sido de bendición y recuerde este nuevo espacio de solamente 10 minutos explorando el contexto histórico. Soy yo, mi hermano, tu hermano, Javi Figueroa. Muchas bendiciones.